Está bien. Y el coseno lo mismo, ¿no? Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver eso. Se me fue todo. Bueno, no pasa nada. Ahí va. Entonces, en las situaciones en las cuales tenemos un ángulo rectángulo, un ángulo con un ángulo recto, sabemos que aplicar teorema del seno en ese aspecto sería exactamente lo mismo que hacer Pitágoras, y siempre nos veríamos restringidos a uno de esos, a dos ángulos nomás, porque al tener un ángulo recto, la ecuación siempre va a ser más sencilla. Entonces, la idea es que cuando uno tiene un ángulo recto, usa Pitágoras. Dice, teorema seno es igual a opuesto sobre adyacente, opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa. Y cuando tenemos triángulos de este estilo, o situaciones de este estilo que podemos asimilar con triángulos que no son rectángulos, vamos a usar el teorema del seno o otro teorema, que es el teorema del coseno. El teorema del coseno, cuando uno lo mira, así como está acá, que acá les explico la fórmula, digamos, es una fórmula, quizás es un poco más engorrosa que el seno. El teorema del seno es muy sencillo, es muy útil, es muy práctico, y ustedes pueden resolver cualquier triángulo usando el teorema del seno o el teorema del coseno. No es que si uno usa el teorema del seno les va a dar otro valor, no. Son herramientas para poder resolver un triángulo, que era lo que les decía el otro día. Resolver situaciones trigonométricas significa poder calcular todos los lados y todos los ángulos. Entonces, a partir de esta misma figura, siempre depende de cuáles son los datos con los que uno cuente del vamos. Si a ustedes se les dan dos lados, ¿sí? Pero se les da un ángulo que no es el que le corresponde a ellos. ¿Qué quiero decirles? Suponiendo este triángulo. Ahora después vamos a ver con números, pero ahora lo vemos así de seca. Nos dan como dato A y B. ¿Sí? Y como información nos dan algunos de los lados. A ver, esperen que... Bueno, acá, siguiendo, vamos a seguir el ejemplo del primer ejemplo, para el lado A. Si uno quiere calcular el lado a partir del teorema del coseno, uno necesita tener como datos B y C, y además necesita tener como dato el ángulo opuesto. Es decir, no conoce, para hacer el teorema del seno, ni el opuesto de C, ni el opuesto de B, no conocen beta y gamma, pero conocen alfa. Y además conocen C y B. ¿Me entienden? La información está como toda cruzada. Entonces, nosotros ya vimos que para el seno necesitamos sí o sí tener ángulos y lados aparentados. En este caso, no. Necesitamos los lados y no sus ángulos opuestos, mientras que el lado que queremos calcular necesitamos sí o sí tener su ángulo opuesto. Entonces, y de hecho, miren la forma que tiene, cuando uno resuelve esto dice, esto se parece a un cuadrado de binomio, tiene la forma del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado menos el primero por el segundo por un coseno. Bueno, la idea de esta relación sale de la trigonometría, de usar triángulos rectos con un ángulo, pero el objetivo es siempre que ustedes sepan que son herramientas que van a usar para resolver triángulos. Entonces. Y ahí es según los datos que tenemos, es lo que tenemos que elegir, ¿no?